Cordial saludo a todos. Bueno, ya hemos visto dentro de este tutorial de Java, en el anterior video, cómo se hace la parte de la vista, que incluso tenemos el incluso pues eh, tenemos el documento que nos explica muy bien cómo hacer la vista, y también explicamos cómo hacer esta clase paciente y la clase gestor paciente. Ahora seguiríamos entonces con otra clase adicional, otro paquete adicional, que es el paquete recurso, en la cual está la conexión a la base de datos. Entonces lo que tiene este paquete recurso es que tiene estos atributos que son privados, donde voy a guardar el driver, que el driver es en el caso de MySQL. Voy a guardar la URL, que la URL es esta instrucción que vemos acá, más el IP. O sea, el IP, cuando decimos el IP, es decir, como el servidor, en este caso sería el localhost, que lo enviamos como parámetro. Esta es la dirección por donde se ingresa se ingresa la información y la base de datos. Toda esta información se manda como parámetro. Entonces ustedes ven que la clase se llama conexión y que tiene un método constructor que se llama conexión también, y que le manda como parámetro el IP, le manda la base de datos, el usuario y el password, ¿cierto? Entonces toda esta información se envía acá para poder hacer la conexión a la base de datos. Hay otro método que es getConnection, que lo que me hace es retornar la conexión, y otro que se llama cerrar conexión. Hay otro paquete que es muy importante, que es el paquete controlador. Este paquete hay dos paquetes, que es el de paciente control y gestor paciente control. Bueno, ahora tenemos entonces el paquete controlador, que va a ser el que va a permitir controlar la vista y poderlo relacionar con el paquete del modelo. Entonces el paciente control Java, por ejemplo, es una clase que importa todos estos elementos, que es necesario que ustedes lo estudien en el documento que ya les hemos definido antes, ¿cierto? En este documento que pues está dentro de la plataforma, y que nosotros también pues se lo vamos a suministrar, en la que explican paso a paso cómo realizar cada una de las clases: gestor paciente y paciente control, y gestor paciente control. Son los dos que nosotros tendríamos que definir acá en esta parte. Entonces aquí está gestor pues paciente. Vamos a bajar un poquito más, enlazando con el controlador. Ya esta parte pues la hemos visto antes. Sería muy importante que ustedes leyeran bien este documento. Entonces aquí explican paciente control, explican cada uno de estos elementos, qué es lo que se hace en cada una de las líneas de código. Entonces en la línea 3 y 4, entonces la importación de paquetes para el manejo de evento, clic del botón registrar formulario, registro de paciente. Entonces si nosotros observamos acá, en las primeras líneas está el import de unos eventos que se llama acción event y acción listener. Este es el que se usa, o estos son los que se usan en el formulario registrar paciente internal plane. Ahorita vamos a mirar en qué momento se usa, ¿cierto? Este es el que se usa pues para hacer la conexión a la base de datos, como aquí precisamente pues explica. En la línea 7, acción listener es la interfaz que se implementa para escuchar eventos. En la línea 9, 10 y 11, la declaración de variables asociada a la vista y al modelo controlador. Entonces aquí nosotros estamos definiendo entonces unos objetos que lo hemos llamado paciente vista, paciente modelo y gestor paciente modelo. Cada uno corresponde a cada uno de los, en este caso paciente vista corresponde a la vista o al formulario red paciente internal plane. O sea, paciente control lo que hace es que controla el manejo interno de este formulario y cómo se va a relacionar con
las dos clases que hay en el paquete modelo, o sea, con gestor paciente y con paciente. Por eso es que crea unas instancias, paciente vista, paciente modelo y gestor paciente modelo, que unas instancias de estas clases, de las clases red paciente internal flame, porque es que en Java todos los formularios son una clase. Paciente modelo es una instancia de la clase paciente que observamos acá. Gestor paciente modelo es una instancia de la clase gestor paciente. O sea, entonces lo que hace aquí este controlador es que enlaza este formulario con las clases que hay en el paquete de modelo. Entonces aquí tenemos el primer método, que es paciente control. Es el método constructor, y él lo que le manda internamente es el formulario, que lo hemos llamado paciente vista, ¿cierto? Entonces aquí simplemente pues crea una instancia de gestor paciente, ¿cierto? Y aquí en esta parte entonces él crea este action perform. Significa que cuando yo voy a estar acá en este formulario de red paciente internal flame, si nosotros vemos aquí el código, entonces aquí observamos que estamos creando una instancia de paciente control, y estamos diciendo que al botón que se llama registrar BTN, ¿cierto? Si nosotros observamos acá, aquí hay un botón que se llama registrar, ¿cierto? Y aquí por code observamos que el botón se llama registrar BTN. Entonces, a registrar BTN le hemos adicionado una acción listening. Quiere decir que cuando se le dé clic a ese botón, entonces él ejecuta estas instrucciones que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las instrucciones? Como resulta que aquí vamos a registrar, quiere decir que vamos a registrar uno nuevo. Cuando le demos clic a este botón, vamos a registrar recuerden que este se llama registrar BTN y este se llama nuevo BTN, ¿cierto? Entonces cuando le demos aquí registrar, él va a ejecutar. Miren, aquí en el código le estamos diciendo que le estamos adicionando un action listening a través de la clase paciente controlador, y nuevo BTN action listening también con paciente controlador. Quiere decir que aquí estamos enlazando. Cuando nosotros le demos clic a uno de estos dos botones, entonces él, ¿qué va a hacer? Él internamente va a ejecutar el action listening, que significa que es cuando le demos clic hacia el botón, el action listening que existe precisamente en esta clase, en la clase paciente controlador. Entonces, si observamos aquí en la clase paciente controlador, el action perform lo que hace es que va llevando todo lo que hay en el formulario, en las cajitas de texto, lo va llevando a unas variables. Observemos que aquí, si nosotros lo vemos en diseño, aquí hay unas variables. Entonces todo lo que hay en estas variables, hay unas cajitas de texto. Si nosotros observamos acá por code, esta se llama identificación TXT, este se llama nombres TXT, este se llama apellidos y este se llama fecha de nacimiento. Entonces aquí estamos llevando paciente vista, porque recordemos que así es como lo hemos denominado, ¿cierto? Si nosotros vemos aquí un poquito más adelante, paciente vista hemos denominado a la clase red paciente internal flame, o sea, este que está acá, del paquete vista, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar toda esta instrucción que está acá cuando le demos clic a uno de esos dos botones. Entonces aquí nosotros estamos preguntando, aquí preguntamos si le estamos dando clic al botón registrar BTN de paciente vista, o sea, de este formulario. Entonces vamos a colocar cada uno de los elementos de la cajita de texto en estas variables. Ahora, si lo que estamos seleccionando, dentro de esto, si estamos seleccionando si es masculino o en fin, si es masculino, entonces vamos a colocar una variable exceso M, o en una variable exceso vamos a colocar F. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a crear una instancia, ¿cierto?,
de la clase paciente. ¿Con qué? Con la identificación, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento y el sexo. Y luego vamos a registrar paciente. O sea, lo que estamos haciendo acá en este botón es ingresar un nuevo paciente a la base de datos. Entonces, como les digo, estamos diciéndole que cuando le demos clic en el botón registrar y en el botón nuevo, entonces se van a ejecutar ciertas instrucciones. Eso lo sabemos porque acá estamos diciéndole que a ese botoncito le estamos diciendo que a este método .add action listening, esta partecita de acá estamos diciendo que a este método le estamos definiendo un parámetro, y ese parámetro es paciente controlador, y paciente controlador viene a ser la clase que nosotros tenemos aquí. Esta instrucción de acá, para hacer más sencilla la explicación, lo que dice es que cuando le demos clic a este botón o a entonces él va a ejecutar unas instrucciones que hay en esta clase, en la clase paciente controlador, y esas instrucciones son las que hay aquí en el action perform. Entonces en el action perform lo que él hace es que él pregunta si lo que se le dio clic fue al botón registrar BNT o al botón nuevo BNT, o sea, ¿a cuáles? A estos que observamos acá. Recordemos que este se llama registrar BTN y este se llama nuevo BTN. Entonces aquí nosotros le decimos, si presionó el botón registrar BTN, entonces vamos a colocar cada uno de los elementos que hay en las cajitas de textos, o sea, los elementos que están acá, los vamos a colocar entonces en unas variables. Si es femenino o masculino, lo vamos a colocar en esta variable. Luego vamos a crear una instancia de la clase paciente, ¿cierto? Recordemos que la instancia de la clase paciente, este es un método constructor, y este método constructor está aquí en esta clase paciente. Entonces creamos un nuevo paciente. ¿Lo creamos con qué? Con la identificación, con los apellidos, con la fecha de nacimiento y el sexo. Si nosotros vamos acá y le damos navigate go to source, pues eso lo que me hace es que me lleva a este método constructor que está en la clase paciente. Luego, posteriormente, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a registrar un paciente. ¿Ese paciente en dónde está? En gestor paciente modelo. Recordemos que gestor paciente modelo es una instancia de la clase gestor paciente que tenemos acá. Si nosotros le damos clic a le damos clic acá y le damos navigate go to source, él lo que hace internamente, miren que aquí está el método del cual estamos hablando, es que entonces lo que hace él es que inserta un elemento en pacientes. Entonces para eso él crea una instancia, y él lo que hace es que va a preparar una instrucción SQL, que es esta, en donde le estamos mandando esos parámetros. Los parámetros vienen a ser la identificación, el nombre, el apellido, etcétera, etcétera. ¿De dónde entonces nosotros lo estamos enviando? De paciente control. Miren que aquí estamos mandando que toda la instancia de la clase paciente modelo. Entonces, si volvemos nuevamente acá y vamos a navigate, observamos que aquí nos manda pues paciente. Aquí colocamos, este es un método especial, ¿cierto? Donde las interrogaciones es lo que se va, en los datos que se van a ingresar, y los datos que se van a ingresar entonces vienen a ser la identificación, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el sexo. Y luego aquí en esta parte él hace la actualización miremos aquí en el GoSets, miren que él donde me lleva ya es en unas instrucciones que son propias de Java, ¿cierto? En donde él ejecuta una instrucción update que ya es interna de Java para guardar los datos en la base de datos. Volvemos aquí nuevamente, entonces allá registra el paciente. Luego, entonces esta es la instrucción para registrar un nuevo paciente. Ahora, esta es la instrucción para colocar, para cuando se le da a cuando se le da este botón nuevo, entonces él me va a colocar todas estas cajitas de texto en blanco. Entonces venimos acá nuevamente y efectivamente cada uno de los elementos, la identificación, nombre, TXT, apellidos, los coloca en nulo. Entonces este paciente control lo que hace es que organiza este formulario de red paciente internal frame,
¿cierto? Y lo organiza para poder ingresar un nuevo paciente y para colocar pues como el estado pues de nuevo. Si nosotros ejecutamos por ejemplo acá, esperemos un momentico. Entonces aquí en este punto nosotros le decimos aquí que vamos a registrar, y aquí por ejemplo entonces registramos uno nuevo, que por ejemplo la identificación es esta, el nombre es Juan Rodríguez, por ejemplo coloquémosle aquí 3, la fecha de nacimiento coloquémosla pues que fue en mayo, pues ya sería aquí por ejemplo, y le diríamos que es masculino, y al registrar él me dice entonces que el paciente ya fue registrado. Recordemos que esta sería entonces la identificación. Entonces lo que me hace es que me lo ingresa en una base de datos.